Y De Michelis aprovechó los micrófonos durante la conferencia de prensa de Rayados de Monterrey para responder a los duros dichos que Donofrio le dedicó post-superclásico. Soy totalmente Enzo y no De Michelis. Micho dejó con altura en offside al expresidente de River, al mismo tiempo que dejó a todo el mundo millonario preguntándose por qué se hicieron estas declaraciones y con qué fin. ¿Te preocupa del expresidente, lo que dijo el expresidente? Mirá. Quédate acá. Parece que se han reciclado notas de lo que vivías en River o de lo que se decía en River a lo que ahora vives acá en Monterrey. Con la altura, la educación y la formalidad que lo caracteriza, Martín De Michelis respondió sin vueltas y con claridad ante las duras críticas que realizó el expresidente de River cuestionando su liderazgo y sus capacidades. Si te preocupa de lo que dijo el expresidente Rodolfo Donofrio, ¿qué te puedo decir de Rodolfo Donofrio? Me quedo con el Rodolfo Donofrio que me escribió 2 mensajes espectaculares, dándome la bienvenida al club y dándome la despedida el día que me fui. Ahí están esos 2 mensajes en mi WhatsApp, me los llevo a la tumba. Con ese Rodolfo Donofrio me quedo, el expresidente de River, ¿ves? El ex técnico de River prefirió quedarse con lo bueno de su interacción con Rodolfo Donofrio en el pasado, haciendo alusión a 2 mensajes de texto puntualmente, uno que recibió el día que le tocó asumir como entrenador de River y el otro cuando le tocó tener que decir adiós y despedirse de la institución de Núñez. Y es que cuando se estaba organizando la conferencia de prensa para anunciar la flamante llegada de el ex jugador del Bayern Múnich, Rodolfo Donofrio le mandó un mensaje de texto intentando quitarle presión, diciendo que la vara no había quedado alta como para poder alcanzarla, sino que lo que se estaba dejando era una base sólida para que se pudiera seguir creciendo en base a lo construido. El mismo tenor tuvo también el mensaje de la despedida, donde Donofrio hizo hincapié en la virtud de la perseverancia ante los momentos difíciles o adversos. Y particularmente uno cree que esta respuesta de Martín De Michelis es la mejor que realmente podía llegar a dar ante los micrófonos y ante las preguntas del periodista mexicano, porque cierra categóricamente el tema y lejos queda de poder aumentar la polémica o dejar el debate abierto para que vuelva a existir otra respuesta por parte de el veterano dirigente de River o para que se genere un debate extenso en los medios de comunicación. Lo que sí indefectiblemente termina pasando es que el tema queda instalado en el ambiente millonario, en el mundo político de River sobre todas las cosas, donde generalizadamente todo el mundo se empieza a preguntar cuál fue el motivo de estas palabras tan duras, por qué se hicieron en este momento y con qué fin. Para alguno que lo hizo salir de River y que nos vamos a encontrar seguramente en Los Ángeles o en alguna de esas ciudades, Sí, De Michelis. De Michelis. trata de reconocer que te equivocaste y feo. Dolió eso. Absolutamente. No solamente no tiene carisma para llegar a la gente, sino que cometió un error que no lo hace ni un chico de 8 años. Vos no podés hablar en off con 7 periodistas y decirles que tal jugador tal cosa, que tal otra. Habla con los jugadores si te parece juegan mal o bien, pero no hagas eso, porque vas a romper todo. Y lo rompió todo. Y acá es donde sí les voy a contar una intimidad. Yo, si bien he podido hablar con Donofrio en otros años, sobre todo en época electoral, últimamente lo que uno venía escuchando como respuesta del ex dirigente de River cuando lo quería sacar en cámara es que no era el momento para hablar, con lo cual lo que uno tiene que interpretar es que este sí le pareció un momento propicio a Rodolfo Donofrio para salir a hacer declaraciones, lo cual es llamativo porque Donofrio termina hablando justamente post-superclásico, post-victoria de River, cuando se supone que todo debería ser armonía, y en caso de existir una crítica, la crítica tendría que haber ido dirigida justamente a aquellos que en aquel momento, sobre todo, fomentaron todo este ambiente crítico de repercusiones mediáticas, porque algo similar es lo que había vivido Gallardo en horas previas al superclásico con Boca. No se le escapó. Claro, No lo se le que escapó. digo que lo que dijo
No es un pecado de juventud, digamos. El dirigente del suéter rojo es un tipo experimentado, sabe muy bien en qué momento tiene que decir algo, cómo lo tiene que decir y hasta qué es lo que tiene que decir. Entonces a uno nada de esto le parece casual. Al mismo tiempo, uno particularmente cree que ese mensaje ni siquiera iba dirigido directamente para De Michelis, si bien él fue quien terminó siendo objeto de todas las críticas por parte del expresidente de River. ¿Era solo para De Michelis lo que dijo Donofrio? No, creo que no. ¿Para quién iba entonces dirigido este mensaje? Bueno, justamente lo que podía parecer un ataque directo al ex entrenador millonario terminó siendo un tiro por elevación al vicepresidente primero de River, Matías Patanián, quien era en aquel entonces el padre del proyecto futbolístico y terminó siendo el padre de la derrota. Cuando yo estaba en Francia viendo un mundial de rugby, me enteré de eso, volví, y me acuerdo que me encontré con alguno de River, no con el presidente, con algún otro, y le digo, lo tienen que echar. Cuando Donofrio dice que se encontró con un dirigente de River mientras estaba viendo el Mundial de Rugby en Europa, quien estaba por aquel entonces en el viejo continente no era otro que el representante de Aeropuertos 2000. Por eso también Donofrio, de manera bastante cuidadosa, separa o intenta separar al presidente Jorge Brito diciendo hablé con un dirigente que no era el presidente del club. Pero más allá de que el destinatario fuera el vicepresidente de River, la crítica no dejó de ser directamente para el oficialismo cuando les advirtió a los dirigentes destituir al técnico de su cargo. Rodolfo Donofrio termina poniendo en duda la capacidad de acción de la dirigencia y su capacidad de reacción y solución ante un problema inesperado y ante los errores cometidos. Ahora, ojo, porque estas declaraciones de haber ocurrido en el 2023 hubiesen sido tomadas probablemente como una crítica de una voz autorizada justamente para sentarse a opinar porque estamos hablando nada más ni nada menos que del presidente más exitoso deportivamente hablando en la historia del club. Sin embargo, al hacerse estas declaraciones, cuando ya casi pasaron 2 años después de aquel famoso off y cuando faltan solamente 7 meses para las próximas elecciones, estas palabras no se pueden tomar con otro fin que no represente un oportunismo político. Y esto es justamente lo que termina despertando un sinfín de especulaciones en el ambiente interno de River, donde todos los dirigentes, los oficialistas, los opositores y los satélites que quieren de alguna manera jugar en las próximas elecciones, terminan especulando, intentando adivinar o dilucidar cuáles son los fines que va a tener Rodolfo Donofrio de cara al próximo proceso electoral. Y acá también cabe destacar, sobre todo para ustedes que pueden estar mirando del otro lado y no tienen muy fresca el comportamiento político de un dirigente como Donofrio, pero después de haber perdido en el 2009, siempre adoptó una postura bastante conservadora a la hora de lanzar sus candidaturas. Su primer instinto en el 2012, por ejemplo, era el de no presentarse como candidato a presidente, en unas elecciones que finalmente él terminó ganando. Tampoco tenía pensado ser el gestor de la reelección, cuando terminó asumiendo su segundo mandato allá por el 2018. Y ahora tampoco tendría pensado presentarse, y mucho menos como una alternativa para este oficialismo que él mismo años atrás definió como la continuidad de su gobierno. Y entonces, ¿qué está haciendo Donofrio con todo esto? Simplemente le está marcando la cancha a quienes fueron parte de su equipo en algún momento y pudieron entrar al club gracias a él. Esto es un intento por llamar la atención de quienes hoy en día están creyendo que pueden ganar las elecciones sin la necesidad de su apoyo. Está esperando el llamado que lo invite a formar parte del nuevo proyecto que va a requerir una gran capacidad de administración de recursos, al mismo tiempo que de figuras fuertes que puedan poner la cara si las cosas no se llegan a presentar tan favorables como a priori muchos oficialistas creen que va a ocurrir si la pelotita sigue entrando. La verdad es que más allá de todas las especulaciones, de las estrategias políticas y de las posturas que están adoptando los distintos protagonistas de cara a las próximas elecciones, es una pena que en este caso la víctima tenga que ser un hombre de la casa, un tipo que, más allá de sus errores, indiscutiblemente ama los colores, se crió, se formó en el club donde estudió, trabajó, fue jugador de inferiores, después jugador profesional, le terminó dejando dinero al club y después lo terminó representando a River en distintos países del mundo jugando en las mejores ligas, incluyendo la selección nacional.
Pero tal vez lo más lamentable de todo es que De Michelis no está tampoco atravesando un buen presente en el club mexicano, donde está recibiendo un montón de cuestionamientos por parte de la prensa y donde lamentablemente está atravesando por experiencias muy similares a las que tuvo que vivir en el club de Núñez, con fuertes rumores de fractura interna entre el cuerpo técnico y el plantel, sobre todo con los referentes, y a las vísperas de una instancia clave porque Martín de Michelis está a un partido de quedar eliminado de las zonas de playoffs en el torneo mexicano, y esto sí podría poner en jaque a un entrenador que ha venido recibiendo un sinfín de cuestionamientos. Para colmo, la prensa mexicana, haciéndose eco de las frases de Rodolfo D'Onofrio, aprovecharon para trazar un paralelismo entre las dos instituciones, lo que termina haciendo que estas declaraciones del expresidente de River puedan haber contribuido a que se haya aflojado aún más una cuerda que ya de por sí estaba bastante floja para Martín de Michelis. La verdad es que uno espera que el dirigente de River pueda reflexionar sinceramente sobre palabras que, a mi humilde entender, fueron poco afortunadas y le pueda ofrecer al ex técnico de River unas disculpas, ya sea en el ámbito público o privado, donde mejor le parezca que lo tiene que hacer, porque lo cortés no quita lo valiente. Y si hay algo que este presidente nos enseñó, es que River puede ser una hermosa familia donde pueden convivir todos aquellos que aman al club genuinamente. Mi familia, obviamente, por haber vivido en diferentes países, hablan diferentes idiomas, pero en casa se habla uno solo, que es el idioma riverplatense.